Muy buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Hablemos primeramente de lo que es máximo común divisor. ¿Qué nos dice? Es el mayor de los divisores comunes de varios números. A ver, vemos un ejemplo. Tenemos el 18 y el 24. ¿Ya? Ojo, máximo común divisor. ¿Qué son los divisores? Eso es lo que vamos a recordar ahora. ¿Sí? Tenemos el 18 como primer número que vamos a evaluar. ¿Cuáles son los divisores de 18? Muy bien, lo divide el 1, lo divide el 2, lo divide el 3, lo divide el 6, lo divide el 9 y también lo divide el 18. ¿Sí? ¿Cuáles son los divisores para 24? Muy bien, lo hacemos por aquí abajo. Los divisores para 24 son el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? El 6, el 8, el 12, el 24. Ahora, hago la pregunta, ¿no? De esta cantidad de divisores, ¿qué es lo que tienen en común? Porque son divisores, ¿no? Tienen el 1, muy bien, tienen el 2, perfecto, tienen el 3, también, tienen el 6, también. Fuera de ello, ya no tienen nada en común, ¿verdad? Entonces, divisores comunes, vamos a colocar acá. Los divisores comunes. Muy bien, colocamos acá. Y pregunto, ¿cuáles son los divisores comunes? Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 6. Son los divisores comunes. Hasta ahí es el concepto de divisores, ¿sí? Pero de ese conjunto, ¿cuál es el mayor? El mayor es el 6. Claramente aquí también se aprecia que el mayor es el 6. Entonces, se puede decir lo siguiente, que el máximo común divisor de 18 y 24 es 6. ¿Ya? Así, de esa forma determinamos. Hablemos ahora del mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Vamos a tener que definir lo que son múltiplos, ¿ya? Es el menor múltiplo positivo común de varios números. Ejemplo, vamos a hablar del 6 y del 8, ¿ya? Entonces colocamos por aquí el 6, colocamos por aquí el 8 y vamos a sacar los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Recuerda que los múltiplos hacen, por ejemplo, múltiplos de 6, ¿no? Hace que 6 esté multiplicado por una constante donde k varía desde 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, para mí, los valores que va a tomar como múltiplos de 6 podrían ser el 0, el 6, el 12, tenemos el 18, tenemos el 24, tenemos el 30, tenemos 36, tenemos 42, tenemos 48, tenemos 54 y así sucesivamente, porque sabemos que los múltiplos son infinitos, ¿verdad? Para 8, de la misma forma, empezamos con 0, tenemos el 8, tenemos el 16, tenemos el 24, tenemos el 32, tenemos el 40, tenemos 48, tenemos, 56, múltiplos de 8, ¿no? Tenemos 56, tenemos 64, tenemos 72 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común ellos? Muy bien, vamos a empezar a redondear lo que tienen en común. Veo que tienen en común el 24, también veo que tienen en común 48, ¿no? Y así sucesivamente porque tienden al infinito, ¿verdad? Es decir, van a haber varios términos que van a tener en común. Pero veamos acá. ¿Cuáles son los múltiplos comunes? Muy bien, definamos los múltiplos comunes, ¿ya? Entonces, múltiplos comunes. Los múltiplos comunes para aquí son el 24, tenemos el 48, tenemos el 72 y así sucesivamente, ¿ya? Pero en mi caso, a mí me piden hallar el mínimo, ¿sí? El mínimo común múltiplo. El menor de todos ellos es 24. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24.
¿Ya? Entonces, de esa forma se define el concepto de mínimo común múltiplo. Métodos para extraer, mejor dicho, para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer por el primer método que se llama descomposición simultánea. ¿Sí? Hablemos del máximo común divisor. Ya sabemos qué es el máximo común divisor, pero vamos a ver el método que nos explica aquí. Se extrae, ojo, se extrae de los números los factores comunes hasta obtener números primos entre sí. ¿Qué son primos entre sí? Por ejemplo, el número 16 y el número 25 no son números primos, ¿ya? Pero son primos entre sí si no existe ningún número que simplifique a los dos. Por ejemplo, no puedo sacarle mitad porque los dos no tienen. No puedo sacarle cuarta porque los dos no tienen. No puedo sacarle quinta porque los dos no tienen. Porque tienen que tener algo en común los dos para que yo pueda simplificar. Y si no tienen nada que simplificar, ojo, para los dos, entonces son primos entre sí. Entonces, si yo llego a esta cantidad y ya son primos entre sí, entonces ahí quedan, ¿sí? El producto de los factores extraídos es el máximo común divisor de dichos números. Vamos a ver un ejemplo de ello. Muy bien. Hablemos ahora del mínimo común múltiplo. Se extrae de los números todos los factores comunes y no comunes, ojo, no comunes, o sea, pueda que tengan cuarta, por ejemplo, acá, pero él no, y puedo seguir extrayendo cuarta. Puedo sacar quinta, a él no importa. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene para sacarse, ¿ya? Se refiere a eso, no comunes, es decir, todo, hasta obtener la unidad de cada uno, es decir, hasta que él y él se queden con la unidad. El producto de los factores extraídos es el mínimo común múltiplo de dichos números. Para entender un poco mejor esto, veamos un ejemplo. Vamos a analizar este ejemplo, ¿no? Me dice calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 180, 540 y 630. Calculemos por aquí el máximo común divisor. Muy bien, máximo común divisor. ¿De qué números? De 180, de 540 y de 630. Por este lado vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Muy bien, el mínimo común múltiplo. ¿De qué números? De 180, 540 y 630. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Para sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? A ver, vamos a ver por acá. En ambos casos se va a hacer por descomposición, ¿ya? Pero vamos a analizar la diferencia de cada uno de ellos. Hablemos del máximo común divisor, ¿sí? Entonces, el máximo común divisor lo que me dice es que tengo que factorizar, como quien dice, ¿no? Descomponer hasta que los números que estén aquí, ¿sí? Sean números primos entre sí, es decir, ya no pueda simplificar más. Por ejemplo, yo veo que los tres, ojo, los tres tienen mitad, ¿sí? La mitad de 180 es 90, la mitad de 540 es 270, la mitad de 630 es 315. Mitad, no. Si bien es cierto, ellos dos tienen mitad, pero 315 no. Y aquí tienes que trabajar con los tres de forma simultánea, ¿ya? Entonces ahora tienen tercia. Tercia de 90, 30. Tercia de 270, 90. Tercia de 315 sería 105. Aún tienen tercia, ¿verdad? Entonces saquemos tercia. Tercia de 30, 10. Tercia de 90, 30. Tercia de 105, 35. Muy bien. Ahora, ¿qué tienen? ¿Tercia? No, 10 no tiene tercia. Por lo tanto, tampoco 35, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que sacar que es quinta. Quinta sí tiene. Quinta de 10, 2. Quinta de 30 sería 6. Quinta de 35 sería 7. Ahora, analicemos. En los números 2, 6 y 7 son primos entre sí, ¿ya? Porque no existe un número que coloque aquí y lo simplifique a los tres, ¿ya? Por lo tanto, el máximo común divisor de los tres números va a ser igual a ¿cuánto? Al producto de los números que tenemos acá. 2 por 3, 6. Por 3, 18. Por 5, 90.
Por lo tanto, el máximo común divisor es 90. Veamos cómo se desarrolla ahora un mínimo común múltiplo, que es donde más estamos familiarizados, ¿no? Tú vas a simplificar hasta llegar a la unidad, ¿cierto? Empecemos. Primero tienen mitad, ¿sí? Si tienen mitad, acá sería 90, acá tendríamos 270 y acá tendríamos 315. Si alguno tiene mitad, tienes que seguir sacando, ¿qué? Mitad, ¿verdad? ¿Qué más entonces? Saquemos la mitad, ¿no? Mitad. Acá tendríamos ¿cuánto? 45. La mitad acá sería 135. No tiene mitad. Baja, ¿verdad? Queda. ¿Sí? Se copia tal cual. Luego, ¿qué tienes? Tercia. Tercia de 45 sería 15. Tercia de 135. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Sería 4,45. Tercia de 315 sería 105. Aún tienen tercia, ¿verdad? Saquemos tercia, acá sería 5, aquí sería 15, ¿sí? Aquí sería, por ejemplo, 35. No, perdón, 35 no es su tercia, ¿no? A ver, 3 por 5, sí, 35, ¿no? Muy bien. Ahora saquemos tercia, aún tienen tercia, ¿no? Basta que uno de ellos tenga tercia, sigo sacando tercia. Entonces el 5 baja, tercia de 15 sería 5, 35 no tiene. Luego que le saco quinta, ¿no? Queda 1, 1 y baja el 7. Luego le saco 7 y te queda 1, 1, 1. Recuerda que para sacar el mínimo con un múltiplo tiene que llegar hasta la unidad. Una vez que llegó a la unidad, tú dices lo siguiente: el mínimo común múltiplo de los números 180, 540 y 630 es la multiplicación, ¿sí?, de los factores que tenemos acá. Es decir, 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7. ¿Cuánto te sale? 3780. Este es el mínimo común múltiplo. El 90 representa el máximo común divisor. Entonces, analicen la diferencia, por favor, de cómo se calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Otro método es por descomposición canónica, ¿no? Sí, es lo que hemos aprendido, ¿ya? Dado un conjunto de cantidades con su respectiva descomposición canónica. Por ejemplo, de lo que hemos hecho anteriormente, teníamos el 180, el 540 y el 630. A su costado tienes la descomposición canónica, ¿sí? Ya sabemos eso, ya hemos trabajado muchos. Por ejemplo, vamos a ver cómo se calcula para el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es igual al producto de los factores primos comunes de todas las cantidades elevados a sus menores exponentes. Ojo, para calcular el máximo común divisor, me dice que tengo que tener en cuenta lo que tienen en común. Tienen el 2, muy bien, lo subrayo. Tienen el 3, perfecto, tienen el 3. Tienen el 5 también, ¿sí? Pero de sus menores exponentes, o sea, por ejemplo, si tienen en común el 2, entonces cojo el 2 con el menor exponente, o sea, 1. Si tienen el 3, muy bien, pues sería por 3, pero escojo el de menor exponente, que en este caso es 2. Y tienen por 5, ¿no? Por 5, pero el de menor exponente, que es 1, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos esta parte. Entonces, el máximo común divisor sería 90, ¿no? Esto va a ser igual a 90. Ahora, para calcular el mínimo común múltiplo, muy bien, vamos a borrar esto para hacerlo de nuevo. Dice que es igual al producto de factores comunes y no comunes elevado a sus mayores exponentes. Muy bien, veamos el mínimo común múltiplo, ¿sí? Si hemos hecho de esta forma como descomposición canónica, entonces yo veo que trabajan con 2. Muy bien, encierro los 2, escribo el 2 y su máximo exponente. Luego veo 3, que también tienen 3, pero escojo el 3 con su máximo exponente. Luego vienen que tienen 5, los 3 son iguales, no hay ningún problema. Y los que no tienen en común igual se colocan, ¿verdad? Porque son los que tienen comunes y no comunes. ¿Cuánto me sale esta multiplicación? 3780. ¿Sí? Entonces, cuando tú has hecho la descomposición o tienes de esta forma, ya sabes cómo se calcula cada uno de ellos.
El máximo común divisor es de los factores que tienen en común, ¿sí? Seleccionas el de menor exponente. Para calcular el mínimo común múltiplo, seleccionas todo lo que tienen en común y escoges el de mayor exponente. Luego, lo que no tienen en común también los consideras. Ahora analicemos el tercer método, por divisiones sucesivas o algoritmo de Euclides. Ojo, hay que aclarar, este método solo sirve para el cálculo de máximo común divisor solo de dos cantidades, ¿ya? Pero nos va a ayudar muchísimo porque hay bastantes ejercicios, valga la redundancia, con respecto a este tema, ¿ya? Ejemplo número 1, ¿sí? De los números 24 y 18 me pide calcular ¿qué? El máximo común divisor. Entonces vamos a hacer el algoritmo de Euclides. Permíteme dibujar una tabla. Vean por favor la tabla que he dibujado, ¿ya? Arriba, ¿sí? Esta parte de acá, esta región de casilleros, se va a colocar los cocientes, ¿ya? Luego, esta parte del medio, ¿sí? Permítame por favor, vas a colocar los dividendos, ¿ya? Dividendos o divisores, ¿ya? O divisores. Muy bien, bueno, o no, ¿no? En realidad es y divisores. Ya ahorita vamos a explicar por qué. Y en esta parte inferior vas a colocar los residuos. Si te has dado cuenta, estoy usando términos de lo que se aplica en una división. Claro que sí. Entonces, como primer paso, tú vas a ubicar los números, ¿ya? Que te piden calcular el máximo común divisor. En mi caso, el 24, ¿sí? Coloco el 24 y el 18, ¿ya? Por favor, en ese orden, primero el mayor, luego el menor. Ahora vas a hacer la división respectiva con respecto a 24 entre 18. Apóyate con esta línea, 24 entre 18. ¿Qué número sería? Claramente sería el 1, ¿no? 1 por 18 sería 18 y 24 menos 18 sería 6. Ahora, arriba, mira, arriba va cocientes, quiere decir que yo usé el 1 como cociente, lo coloco arriba. Abajo van los residuos, pero el residuo lo coloco aquí, ¿sí? ¿Ya? Ojo, estoy colocando arriba y abajo del 18, del último, por favor, ¿ya? Estoy reacomodando, yo uso los cuadrados solamente para permitirme dividir, ¿sí? Luego este 6 sube aquí a ser que un divisor, ¿ya? Por lo tanto, aquí vuelvo a escribir el 6 y ejecuto nuevamente la división, ¿ya? Asumiendo, me apoyo de estas dos líneas y digo lo siguiente, para 18 sería por 3 y sería 18 y me queda 0. Entonces, ese 3 lo coloco arriba porque arriba se colocó los cocientes y el residuo se coloca abajo porque es 0. Ahora, el objetivo termina de hacer este procedimiento si es que aquí abajo es 0, ¿ya? Y aquí abajo es 0. Entonces, cuando abajo termina siendo 0, ya termina el procedimiento. Entonces, el número que quedó aquí, que es el 6, que es el último divisor que hemos empleado, ese sería el máximo común divisor, ¿ya? Por lo tanto, acá puedo concluir que el máximo común divisor de el número 24, 18 es 6. Si bien es cierto, es un procedimiento, digamos, un poquito exagerado para estos dos números pequeños, pero no lo es cuando se trata de encontrar de números muy grandes. Esto me permite hacerlo mucho más rápido que emplear el método por descomposición. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo número 2, calcular el máximo común divisor de 588 y 144. Te reto que lo intentes por los métodos que has aprendido, ¿ya? Yo lo voy a hacer por el método de Euclides, ¿sí? A ver, espérame por favor para dibujar la tablita. Muy bien, colocamos entonces los números, ¿sí? Colocamos acá 588, ¿sí? De menor a mayor, 114. Ahora lo que tengo que hacer, arriba van los cocientes y abajo van los residuos, ¿verdad? Entonces hagamos la división de 588. Si tú gustas, hazlo aparte como yo lo estoy haciendo, ¿no? Acá el más cercano, 14, el más cercano es que lo use por 5, ¿no?
5 por 4 sería 20, 5 por 1 sería 5 y 2, 7 y acá sería 5. ¿Cuánto me queda? 18. Entonces el cociente va arriba y el residuo va abajo. El residuo se vuelve a copiar, ¿verdad? Es lo que quedamos. Entonces acá sería 18. Ahora me queda hacer la división de 114, ¿no? 114 entre 18, perdón, sí, 18. Entonces, entre 18 puedo emplear acá el 6, 6 por 8, 48, llevo 4 y me quedaría 10, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 6. Entonces, el cociente va arriba, el residuo va abajo. El residuo vuelvo a copiarlo acá y escribo, ¿no? Si fuera 6, 18 entre 6, eso es 3, ¿no? Entonces el cociente va arriba y el residuo que es 0 abajo. Cuando ya llegó a ser 0, ¿sí? Como vemos acá, entonces puedo garantizar, afirmar que el máximo común divisor de los tres números es 6. ¿Sí? Me ayudó muchísimo a ejecutar la tabla. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Calculemos el máximo común divisor de 145 y 65, ¿ya? Esto lo vas a hacer tú, ¿sí? Por favor, apóyate con la tabla. Es bueno que ejercites lo que estás aprendiendo. Ya sé que te quedó claro, así que ahora hazlo, ¿ya? Escribe y repite si es posible, ¿no? Porque lo que tú tienes que usar es la mayor cantidad de tus sentidos para ver o definir en cuál de ellos tu mente o tu forma de ser capta mejor. Hay que hacer algunas aclaraciones. Las divisiones se pueden realizar por defecto o por exceso, ¿sí? Sin que se altere el máximo común divisor. A ver, ya hemos hecho este ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a efectuar lo mismo, pero por exceso, ¿ya? Por exceso. Entonces dibujemos la tabla. Coloquemos los datos, 588 entre 114. Muy bien, hagamos la división entonces. 588 lo voy a dividir entre 114, ¿verdad? Si bien es cierto, yo empleé el número 5, ahora como lo voy a realizar por exceso, voy a colocar el 6. 6 por 4, 24, ¿verdad? Tenemos 4, llevo 2, acá sería 8, ¿no? Y acá tendríamos 6. Claramente hay un exceso, ¿verdad? Como este resta, ¿cuánto me queda abajo? Me queda menos 96. Menos 96. Pero sigue ejecutándolo como has aprendido. Arriba va el cociente, el 96 va abajo. Se ignora el signo, por favor. Luego colocas acá el mismo valor que estaba en como residuo, ¿verdad? 96. Ejecutas la división ahora nuevamente, ¿sí? Tienes 114, ¿sí? 114 entre 96. De la misma manera. ¿Por cuánto? Claramente es por 1 nada más, ¿no? Sería 114 menos 96, te queda 18. Perfecto, el cociente va arriba, el residuo va abajo. El residuo vuelve a copiarse. Muy bien, colocamos 18. Tendríamos ahora 96 entre 18. ¿Sí? Vamos a ver si altera el resultado, ¿ya? Ya que aquí lo hemos hecho por exceso. Para que se acerque sería por 5, ¿verdad? Porque sería 90, me quedaría 6. El cociente va arriba, el residuo va abajo. Y colocamos acá nuevamente el residuo, que sería 6. 18 entre 6, eso es por 3, ¿verdad? Y quedaría como un residuo 0. Ya me quedó el residuo 0 aquí abajo. Por lo tanto, ya sabes que la respuesta es el último divisor que se ha usado, que sería 6. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser 6. Y si te das cuenta, no cambió el resultado con el anterior. ¿Qué es lo que podemos también notar? Que aquí el procedimiento se hizo un poco más largo, ¿sí? Un paso más, ¿no es cierto? Si es que lo hemos trabajado por exceso. En muchas ocasiones tú vas a tener que darte cuenta cuál es más conveniente, por exceso o por defecto, para poder hacerlo más rápido. Entonces, ya para generalizar el procedimiento de Euclides, acá tenemos el esquema, ¿verdad? Tenemos los números A y B, claramente A tiene que ser mayor, acá te lo está afirmando, ¿sí? Haces la división, arriba colocas el cociente, abajo el residuo se vuelve a copiar, nuevamente ejecutas la división entre los dos, el cociente va arriba, el residuo va abajo, el residuo vuelve a copiarse en este lado, ejecutas la división de ellos dos,
¿sí? El cociente va arriba, el residuo va abajo y el residuo vuelves a colocar acá, ¿sí? Realizas nuevamente la división y si el resultado es 0, entonces ya sabes que el máximo común divisor es el último divisor que se ha empleado, que es R3. Practica este método, es muy útil cuando se trata de encontrar el máximo común divisor. Vamos a hablar ahora de propiedades. Propiedad número 1. El máximo común divisor de un conjunto de números primos entre sí es igual a 1. Veamos un ejemplo, ¿sí? Ojo, el máximo común divisor. Los divisores que dividen a 7 solamente es el 1 y el 7, ¿sí? Los divisores de 15 serían el 1, el 3, 5 y 15. En este caso, para 16 está el 1, está el 2, el 4, el 8 y el 10 y el 16. Se supone que tú escribes acá el máximo común divisor. El común divisor es el 1 y el máximo pues únicamente te quedaría aceptar que es el 1. ¿Ya? Por eso es que el máximo común divisor es el 1 siempre y cuando sean números primos entre sí. ¿Qué son primos entre sí? Recuerda que primos entre sí es que no existe un número que no sea la unidad que los pueda dividir a los 3. El 1 sí los divide a los 3, pero fuera del 1 no hay otro número que divida a los 3 de forma simultánea. Por lo tanto, a eso se les llama primos entre sí. Propiedad número 2. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números que tomados de 2 en 2 en sus posibles combinaciones son siempre primos entre sí será igual al producto de dichos números. Dicho de otra manera, si no existe un número que simplifique a los dos a la vez, entonces su mínimo común múltiplo será la multiplicación, es decir, simplemente será 40. Por ejemplo, entre estos tres números no existe un número que yo los pueda simplificar a los tres a la vez, por lo tanto, el mínimo común múltiplo será el producto de los tres, 7 por 9 por 4, ¿cuánto resulta? 252. ¿Ya? Tercera propiedad, para dos números A, B, ¿sí? Donde A es múltiplo de B, ojo que también acá se está escribiendo como que A módulo B, también se puede escribir como A es múltiplo de B, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, mira estos dos conceptos que son muy importantes, ¿ah? El máximo común divisor de esos dos números es B, que es el de la multiplicidad, y MCM, ¿sí? Que es el mínimo común múltiplo de AB sería el A, ¿sí? Que es el número, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta que uno es el otro? Recuerda que A tiene que ser mayor que B, ¿ya? Recuerda que B, por ser múltiplos, los múltiplos empiezan entre sí mismo y avanzan hasta el infinito, ¿ya? Entonces es lógico pensar que A es mayor o igual que el múltiplo de B, ¿sí? Veamos unos ejemplos, ¿no? Yo sé que 48, ¿sí? Vamos a ver, 48 es múltiplo de 12. Lo voy a colocar acá. Es múltiplo de 12, ¿no? Y el ejemplo de abajo, ¿no? 1001 es múltiplo de 91, ¿ya? Entonces, si me están pidiendo calcular el máximo común divisor, pues para este primer caso sabemos que es 12, ¿no? Respetando la propiedad, ¿sí? Pero el mínimo común múltiplo sería 48. De la misma forma, el máximo común divisor de 1001 y 91 pues será 91, pero el mínimo común múltiplo entre 1001 y 91 pues será 1001. Propiedad número 4. Dado un conjunto de números, ¿sí? Si se divide cada uno de ellos entre el máximo común divisor de dichos números, los cocientes obtenidos son primos entre sí. A ver, veamos. Tenemos aquí un conjunto de números y asumo que el máximo común divisor es D. Ya lo hemos calculado el máximo común divisor. Me sale D. Si ahora los tres números que yo tenía originalmente los divido entre el máximo común divisor, como puedes apreciar, entonces sí o sí podemos afirmar que el resultado, que son los cocientes, los tres que van a ser son primos entre sí, ¿ya? Son primos entre sí. Veamos un ejemplo, ¿no? Ya hemos calculado el máximo común divisor, que es 7. Ahora, si yo divido 21 entre 7, ¿cuánto me está dando? 3. Ahora, si yo divido 14,
¿sí? Entre 7, que es el máximo común divisor, me sale 2. Luego, si yo divido 28 entre 28, me sale 4, ¿sí? Cada uno de estos resultados son primos entre sí. A ver, déjame colocar acá. Tenemos 3, 2 y 4. Son primos entre sí, ¿ya? Por favor. ¿Cómo sé que son primos entre sí? Porque ya no existe otro número que simplifique a los 3. O sea, el 3, 2 y 4. No existe otro número, salvo sea la unidad, ¿ya? Entonces, por favor. Ahora, cuando se trabaja con dos números, ¿sí? Se cumple de la misma forma, ¿ya? El mismo método. Si no, veamos por aquí. Para dos números AB, ¿sí? Sabemos que el máximo común divisor, si lo calculamos, tenemos que es D, ¿ya? Si a cada uno de ellos los dividimos entre el máximo común divisor, como puedes apreciar, vas a tener dos cocientes, ¿verdad? Un cociente para cada uno. Pero ya sabemos que sí o sí que son primos entre sí, ¿ya? Sí o sí son números primos entre sí. Ahora, si despejamos cada uno de los números, ¿sí? O sea, es decir, el máximo común divisor que pasa a multiplicar, tendríamos que A es igual a D por P y tendríamos que B es igual a D por Q, ¿sí? Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cómo es el mínimo común múltiplo? Es considerar todos, cada uno de ellos y con sus máximos exponentes, ¿no? Pero en este caso, como tienen en común, se considera uno solo con el máximo exponente que sigue siendo 1. Y los demás también se consideran los que no tienen en común, ¿verdad? Esto es lo que no tienen en común. Ahora, sabemos que este numerito de acá representa que el máximo común divisor, ¿sí? Y está quedando por P por Q. Entonces, el mínimo común múltiplo es igual a P por Q, como puedes apreciar, y D en realidad es el máximo común divisor, ¿ya? Donde P y Q, que son los cocientes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como que un resultado que tenemos que analizarlo todavía, ¿ya? Por lo pronto, así nos quedaría el cálculo del mínimo común múltiplo en función del máximo común divisor, ¿ya? Entonces, vayamos al siguiente caso. Ya conocíamos que A es igual a D por P, ¿no? Despejando lo anterior, y que B era igual a D por Q, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar los dos números, ¿ya? Entonces tendríamos DP, que es para A, por DQ, que es para B, ¿sí? Ahora, quiero que prestes mucha atención, ¿sí? Vamos a calcular aquí el A por B, pero quiero que tengas presente que solamente D nada más era que el máximo común divisor. Y lo anterior, que era D por P por Q, que era el mínimo común múltiplo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, si tú multiplicas dos números, ¿sí? ¿Ya? Que tienen algo en común, o sea, se les ha podido calcular el máximo común divisor, como resultado de esos dos números, siempre va a ser el máximo común divisor de esos dos por el mínimo común múltiplo de esos dos números. Ojo, señores, este último es muy, muy importante, ¿ya? Y con ello se va a calcular muchos ejercicios. Entonces, es bueno aclarar esta pequeña parte, ¿ya? Entonces lo vamos a redondear porque quiero que lo visualices muy bien, ¿sí? El producto de dos números, ¿sí? Es lo mismo que multiplicar su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo. Quinta propiedad. Si ya conocemos el máximo común divisor de tres números, que es D, ¿ya? Y ahora analizo lo siguiente. Si a los números se les afecta por una multiplicación, ojo que esa multiplicación es para los tres con el mismo factor, entonces se dice que su máximo común divisor también queda multiplicado por ese mismo factor. Ahora, si al máximo común divisor de esos tres números tú lo divides por una misma cantidad a cada uno de ellos, el resultado también, que era el máximo común divisor, que es D, también es afectado por esa cantidad que has dividido a cada uno de ellos. De la misma forma ocurre para el mínimo común múltiplo. Si el mínimo común múltiplo de tres números es M,
y tú estás multiplicando a cada uno de los números también por un factor, ese factor también altera al mínimo común múltiplo, ¿ya? Y si divides por una misma cantidad a los tres números que estás sacando el mínimo común múltiplo, por favor, ¿ya? Esto va a ser igual a como si lo dividieran, ¿ya? Acá es mínimo común múltiplo. Sexta propiedad. Si yo voy a calcular el máximo común divisor de 4 números, yo puedo trabajarlo de 2 en 2, es decir, calculo el máximo común divisor de los dos primeros números y calculo el máximo común divisor de otros dos números. Luego, de esa pareja de números que me resulta, puedo volver a calcular el máximo común divisor y me va a salir el mismo resultado. Eso es lo que me indica, ¿ya? De la misma forma, si quiero calcular el mínimo común múltiplo de 4 números, A, B, C y D, ¿sí? Es decir, voy a volver a sacar el mínimo común múltiplo de ¿quiénes? Del mínimo común múltiplo de una pareja y el mínimo común múltiplo de otra pareja. De esas dos cantidades saco el mínimo común múltiplo y ese sería el mínimo común múltiplo general, ¿ya? Propiedad número 7. Tenemos un número, mira, tenemos un número que todas sus cifras son una unidad menor que la base, ¿sí? ¿Y cuántas cifras hay? Bueno, te especifica A cifras. Por lo tanto, el número representativo sería n a la a menos 1. Por ejemplo, supongamos que para nosotros A vale 3, ¿ya? Para nuestro sistema base 10, ¿sí? Base 10, por lo tanto acá sería 9 por 9 por 9, ¿no? 3 veces. Por lo tanto, para nosotros A va a ser igual a 9, 9, 9. Pero tú sabes que esto es igual, según el ejercicio, me está diciendo que es igual a la base elevado al número de cifras. Es decir, tendríamos acá 10 elevado a 3 y le resto 1. 10 a la 3 significa que eso es 1000, ¿verdad? 3 ceros. Y le resto 1. ¿Cumple? Sí, cumple. Muy bien. El detalle es que aquí se está generalizando para cualquier base, ¿ya? Cualquier base y para diferentes tipos de cifras. Entonces, todos los números se van a expresar de la siguiente manera. Sí está cumpliendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si de estos tres números que tienen esa misma característica, ya, por ejemplo, si fuera base 6, acá los máximos serían 5, 5, 5. ¿Y cuántas veces el 5? Las veces que me diga. Por lo tanto, el resultado acá va a ser 5 elevado a 6, por ejemplo, si me dice que son 6 veces el 5. Le resto 1 y ese sería el número que estamos hablando. Entonces, si todos los tres números tienen esa misma estructura como estamos apreciando y quiero calcular el máximo común divisor, entonces mira, para calcular el máximo común divisor de los tres resultados que ya conocemos, va a ser igual a que a la misma base, porque los tres tienen que tener la misma base, atención con ello, ¿sí? Del mínimo común múltiplo de los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? La cantidad de cifras que tiene cada uno, ¿ya? Seguido de quitarle la unidad. Así se calcula, por favor. Ejercicio número 1 para que se entiendan los conceptos que hemos aprendido. Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho en cuadrados los más grandes posibles. Ojo, en cuadrados. Esto es lo que la palabra clave, ¿no? En cuadrados los más grandes posibles, ¿ya? Entonces, estas son las dimensiones de la plancha de madera. Entonces, por favor, la longitud del lado del cuadrado tiene que ser, ojo, un divisor, ¿sí? Porque se supone que 256 lo vamos a dividir, que es el largo, y 96 centímetros, que es el ancho, lo vamos a dividir en partes iguales, porque ese es un cuadrado, ¿no? Que se pueda dividir. Por lo tanto, 256, el número que lo divida, también debe dividirlo al 96, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo que se quiere entonces es calcular que el máximo común divisor. La palabra divisor es los que dividen a esos números, ¿no? ¿Ya? Y el máximo, ¿por qué? Porque me piden que calcule los cuadrados más grandes posibles, ¿ya? Vamos a ver cuál es el cuadrado más grande que puedo encontrar aquí. Entonces, como conclusión, me están pidiendo calcular el máximo común divisor de ¿qué números? De 256 y 96, ¿ya? Ojo, tiene que entenderse el enunciado, ¿sí? Si quieres, vuélvelo a leer y analízalo tú.
Ahora, para yo calcular más rápido el máximo común divisor, yo voy a hacer la descomposición canónica de cada número. 256, eso yo ya sé que es igual a 2 a la 8, ¿cierto? Y 96 es lo mismo que, a ver si tenemos acá 2 a la 5, que es 32, ¿no? Por 3, 32 por 3, ¿ya? ¿Cómo se calcula el máximo común divisor si tenemos la descomposición canónica? ¿Sí? Se escribe, a ver, escribimos acá, el máximo común divisor, recordando, ¿no? Se escribe el que tienen los mismos en común. Yo veo que tienen en común el 2 y se escribe el de menor exponente, o sea, 5. ¿Cuánto me sale? 32. Entonces, 32 es lo máximo que puedo permitir que divida, ¿sí? Va a dividir al 96 y va a dividir al 256. Por lo tanto, 32 es la dimensión del cuadrado, es decir, cada uno de sus lados van a medir 32 centímetros, ¿ya? Ahora en la segunda parte me dice cuántos cuadrados se obtiene de la plancha de madera. ¿Cuántos cuadrados? Cuadrados es área, ¿ya? Se obtiene de la plancha de madera. Una cosa son cuadrados y otro es cubos, por favor, ¿ya? Entonces veamos cuántos cuadrados. A ver, se supone que si yo tengo un largo y un ancho, a ver, vamos a hacer un bosquejo así rapidísimo nomás para que se entienda mejor. Imaginemos que esta es la plancha, ¿ya? De esta plancha, esto podría medir 256 y esto va a medir 96. Ahora, como yo sé que cada cuadradito es de 32, ¿no? Así, 32, 32. Entonces tengo que ver ahora cuántas veces voy a dividirlo, ¿verdad? Pero para eso, para hacerlo mucho más rápido, calcularía el área. Por eso era importante calcular el área, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues es la multiplicación, ¿no? 256 por 90 por 96, ¿ya? A esto, que es el área total, ¿sí? Lo vas a dividir entre el área de un cuadradito, ¿sí? Entonces, el área de un cuadradito es simplemente 32, ¿no? Acá es 32. Entonces sería entre 32, pero ojo, el área de un cuadradito es la multiplicación de 32 por 32, ¿no es cierto? Colocamos ahí 32 por 32. No te olvides de eso, es área entre área, ¿ya? 32 solo era la longitud del cuadrado, no confundir con ello. Por lo tanto, tú simplificas, ¿no? Por ejemplo, acá puedo sacar, se divide y me queda 3, ¿no? Acá también puedo dividir con el 32 y me queda ¿cuánto? Me queda 8, ¿cierto? Y 3 por 8 eso es 24. Entonces, en realidad, ¿cuántos cuadraditos se va a requerir? 24 cuadraditos, ¿sí? Entonces, así se resuelve cada uno de ellos. Ejercicio número 2. Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a Sevilla cada 8 días. Hoy día, 10 de enero, hoy, vamos a colocar acá, hoy 10 de enero, han coincidido en Sevilla los tres viajantes. ¿Dentro de cuántos días como mínimo, ojo la palabra clave mínimo, en el ejercicio número 1 hicieron máximo, ¿verdad? ¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla? Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya el número de días que han de transcurrir como mínimo para que los tres viajantes vuelvan a coincidir en Sevilla tiene que ser un múltiplo de 18, de 15 y de 8, ¿no? Porque uno va de 18 en 18, otro va de 15 en 15 y el otro va de 8 en 8. Entonces, claramente, aquí tenemos que encontrar el mínimo, el menor múltiplo que se pueda dividir entre 18, 8 y 15, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que calcular el mínimo común múltiplo. Y otro, en muchas ocasiones en los ejercicios te especifican, ¿no? Deja entender qué es lo que quieren, si es un máximo o es un mínimo. Entonces, a mí me están pidiendo calcular el mínimo común múltiplo de los números 8, 15 y 8 días, ¿no? Perdón, acá era 18. A ver, 18, 15 y 8. Ahora, para yo hacerlo más rápido, hago la descomposición canónica de cada uno. Yo sé que 18 es igual a 2 por 9. Ahí está.
Yo sé que 15 es lo mismo que 3 por 5. Yo sé que 8 es lo mismo que 2 al cubo. Y cuando se calcula el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo, tú sabes que es igual a qué. Escojo lo que tiene el mismo exponente. Muy bien, acá. Y el de mayor exponente, ¿no? La misma base y el de mayor exponente. Veo que tiene 2 al cubo. Ya está, ya lo consideré. Luego escojo el 3 que tienen en común, entonces sería por 3, pero el de mayor exponente, cuadrado. Y luego por 5 lo que no tienen en común. Y este sería mi mínimo común múltiplo. Tú multiplicas y esto sería 360. Entonces, después de 360 días, los tres viajantes volverán a coincidir en Sevilla.